Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, depende del día y hora en que nos estén viendo, más bien de la hora. Bienvenidos a lo que sería nuestro tercer episodio de este proyecto que iniciamos en Devenir hace muy poco tiempo, este podcast en el que estamos revisando algunos temas de interés dentro del ámbito del psicoanálisis, que pueden ir desde chismes hasta elementos interesantes teóricos, pero que también, como les habíamos dicho desde un principio, íbamos a tener invitados especiales de acá de nuestro rancho, de la ciudad de Durango, con los cuales íbamos a poder charlar de temas también muy particulares del psicoanálisis y en diálogo incluso a veces con otras disciplinas, como en esta ocasión. Entonces, hoy tenemos un gran invitado, así que te cedo la palabra, Sergio, para que hagas esta presentación. Muy bien, hola a todos, hola Juan de, hola a nuestro invitado todavía que no se revela, que bueno, para los que estén viendo ya en YouTube ya saben quién es, pero en Spotify todavía no lo revelamos, ¿verdad? Y pues bueno, así como ya nos lo dijo Juan de, el día de hoy tenemos a nuestro primer invitado en el podcast, que ustedes ya lo deben de conocer, si es que nos siguen con regularidad en nuestras actividades en Devenir. Lo hemos invitado ya a charlas, ha sido docente en algunos de nuestros cursos. Él es Horacio Valverde. Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto hablar de psicoanálisis y todavía hablar de psicoanálisis en el rancho. Todavía es más agradable. Eso es lo raro, ¿no? Sí, es más raro todavía. No tener que estar mediado por la computadora y la distancia. Claro. Está genial, ¿no? Sí. Y bueno, me permito nuevamente leerles algo sobre el currículum de Horacio. Horacio es licenciado en psicología, cuenta con un diplomado en teoría psicoanalítica y cuenta con una maestría en ciencias y humanidades con orientación en filosofía, ¿cierto? Uh-huh. Y bueno, sin más preámbulo, presento el tema del día de hoy, que de entrada me llena de interés y a la vez nos deja ver cierta complejidad, que sin más pues confío ampliamente en Horacio para desarrollarlo, porque de verdad ahorita lo hablamos tras bambalinas y es bastante denso, tanto bibliográficamente como digamos en contenido, ¿sí? El tema que él nos propone el día de hoy es la segunda tópica de Freud en Lacan, mediada por Koshev, ¿sí? Horacio, Uh-huh. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, pues a ver qué tal, ¿no? Primero, pues la segunda tópica en Freud, pues, todos sabemos que es esto de yo, el ello y el superyo. Claro. Luego que es un lugar muy común al que Lacan va y critica a los freudianos, ¿no? La famosa psicología del yo, de tratar de fortalecer el yo, inclusive de la relación objetal y demás, bla, bla, bla. Es un lugar muy común al que Lacan se remite y critica constantemente. Sin embargo, en los primeros años del seminario, sobre todo en el segundo seminario que habla del yo, el yo en la teoría de Freud y en la técnica psicoanalítica, curiosamente Lacan propone una propuesta para leer esa segunda tópica, una segunda tópica no centrado propiamente en la obra culmen de Freud de esa segunda tópica que es el yo y el ello, sino dice, hay que retroceder unos cuantos años por dos textos fundamentales para poder acercarnos al yo y el ello, ¿no? El primero de ellos, que va a ser fundamental y que es precisamente ahí donde está mediado Koshev, y que es el de Más allá del principio del placer. Texto complejo, ¿no? Ya de entrada. Ya de entrada es complejo, inclusive podríamos decir olvidado hasta cierto punto y demás. Repudiado por propios, incluso freudianos, ¿no? Uh-huh. Sí, que ya estaba desvariando Freud. Y dice, después de ahí, irnos a la psicología de masas y análisis del yo, con la hipótesis principal, básicamente es lo de las primeras líneas que dice Freud, que la psicología individual y la psicología social son básicamente la misma. Y teniendo esas dos cuestiones iniciales, por decirlo así, la pulsión de muerte y la psicología individual y la psicología social es lo mismo, dice Lacan, hay que leer el yo y el ello. Ya con este bagaje anterior. Ajá. O sea, es como una clave de lectura que propone Lacan, una coordenada para... Uh-huh. Es ahí donde debemos de acercarnos a la segunda tópica. Obviamente, para cuando es este segundo seminario, todavía estamos en los primeros años del famoso retorno a Freud, ¿no?
que igual eso también implica cierta clarificación en el sentido de que no es un retorno a Freud y de volver a leer a Freud tal cual, sino que Lacan, de forma muy velada y a veces muy sutil, pero siempre hay una crítica inclusive a este momento de Freud. Ya, por ejemplo, en el seminario 1 que aborda los famosos escritos técnicos, 1905, 1920 más o menos, si mal no me fallan los años, y esta segunda tópica que es del 20 al 23, por lo menos hasta el yo y el ello, todavía continúa más allá. Pero en este retorno a Freud, que bien valdría proponer que no es una lectura al pie de la letra. No es una lectura en el sentido, de Lacan hacia Freud, no es una lectura de retomar forzosamente todos los elementos de Freud, ¿no? Hay elementos que Lacan designa tal cual como elementos caducos en la teoría de Freud, que están presentes aquí en Seminario 2. O sea que ya son dos coordenadas para ir pensando el tema, ¿no? Por un lado, el referente de estos dos textos previos a la lectura del yo y el ello. Y además, como esta idea del retorno a Freud, pero desde un aspecto más crítico, no como de retomar al pie de la letra lo que dijo, sino también una lectura crítica del mismo, ¿no? Sí, efectivamente, o sea, ese retorno a Freud, inclusive, así como un apunte muy, muy interesante, en el texto, en la conferencia de Foucault, esto de la función del autor, o qué es un autor, no recuerdo bien el título. Creo que es un autor. Que inclusive ahí está Lacan, ¿no? Y Foucault hace una referencia a que hay que distinguir qué es un regreso, qué es un retorno a un autor, qué es un redescubrimiento, y en tanto el retorno, Foucault propone que es regresar a un autor, pero para poder encontrar algo olvidado. Qué interesante. Al final Lacan interfiere, de hecho creo que es la última intervención, por lo menos en esa conferencia, y Lacan dice, yo he tomado esta bandera del retorno a Freud precisamente en los términos tal cual lo acaba de decir Foucault. Entonces es redescubrir, pero en términos generales, o ya si lo queremos ver así también, eso no está ahí en ese texto de Foucault, pero esta genealogía, ¿no? Ver el pasado, pero desde la mirada del presente, no en esto de recuperar tal cual lo que se dijo, no hacer una línea del tiempo así de esto sucedió y fue así, 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 sino tal cual, ¿no? Como un retorno, pero de redescubrir, de tratar de, no sé si la palabra sea actualizar, pero por lo menos leer en otros términos la lectura freudiana desde Lacan. Y lo que me parece totalmente innovador y también muy interesante es que por lo menos en esto que propone Lacan tomando a Foucault, es que nos trata de decir que algo está olvidado en Freud, ¿no? Que algo se olvidó. Sí, inclusive el mismo Lacan llega a decir algo así como que a veces ni Freud estaba al tanto de lo que él estaba descubriendo, ¿no? Precisamente con esta famosa frase que está en el yo y el ello de pues war y esta frase en alemán de donde ello era, el yo ha de venir. Dice Lacan, hay dos formas de leer eso, ¿no? La famosísima, y hay otra forma precisamente con todas estas coordenadas que él nos va planteando, porque inclusive, les digo, en este seminario 2, Lacan ni siquiera aborda tal cual el texto del yo y el ello, ¿no? Se centra más allá del principio del placer y psicología de masas y análisis del yo. O sea que podríamos pensar, Horacio, desde estas claves que estás proponiendo desde un inicio en esta charla, que la idea, vamos a decirlo, que tal vez justamente los postfreudianos desde esta crítica o desde esta mirada podríamos decir que hacen como una especie de lectura cronológica en donde tal vez las últimas obras son las que cuentan, ¿no? Y entonces se dejan de alguna manera olvidadas ciertas lecturas previas que pueden dar claves también para adentrarnos a la lectura de otras obras posteriores y darles otra interpretación, una relectura. Pensé en El sueño de la inyección de Irma, un reanálisis, dijo en algún momento Lacan, ¿no? Sí, pero inclusive, por ejemplo, el sueño de la inyección de Irma es muy un punto paradigmático aquí en el Seminario 2, ¿no? Para poder releer de qué se trata el yo en la teoría psicoanalítica. Sí es,
acercarnos a la teoría, pero insisto, no así al pie de la letra, porque en ese sentido, y a lo mejor una crítica que le podemos hacer mucho a Lacan es que los postfreudianos en muchos aspectos no son tan postfreudianos o neofreudianos, ¿no? Claro. Sino en algunos puntos clave son más seguidores de Freud que el propio Lacan. Sí. Insisto, estos primeros años se suelen tomar así como si Lacan fuera de la mano de Freud, pero en realidad siempre hay una crítica, ¿verdad? ¿No? Hay que acercarnos a Freud, pero también para saber qué sí y qué no. Les digo, estoy tratando aquí de encontrar, hay dos ocasiones en que Lacan menciona así tal cual lo caduco en la obra de Freud. Miren, aquí está, por ejemplo, en la página 336. Tápense los oídos los freudianos. Los neofreudianos, que son También. más freudianos que el propio Freud. El paso de Freud no se explica por la simple experiencia caduca del hecho de tener que cuidar a tal o cual. Este paso es realmente correlativo a una revolución que se instaura en todo el campo de lo que el hombre puede pensar de sí y de su experiencia. En todo el campo de la filosofía, pues hay que llamarlo en su nombre. Bueno, ahí por un lado está esa mención a lo caduco en Freud, ahí hay otra, a ver si ahorita donde queda, me parece más claro eso. Y también algo muy importante, ¿no? La filosofía de Freud. ¿No? ¿Cuántas veces he escuchado eso, Sí. ¿no? La filosofía de Freud. Sí. Muy pocas, yo podría decir, ¿no? Muy pocas lo he leído yo. Sí, y mira, aquí está la otra, también es un poquito atrás, 316. Dice, objeción, se pregunta a sí mismo Lacan, y los sueños de los niños, precisamente más o menos está hablando de la inyección de Irma. Este es el único punto de la Traumdeutung, la interpretación de los sueños, que se presta al malentendido. Volveré sobre él y les mostraré que tal punto de confusión se debe a la propensión de Freud, y es lo más caduco de su obra, a recurrir con frecuencia al enfoque genético. Es decir, Esa estuvo más intensa todavía. Sí, no es cualquier crítica, está Sí. fuertecita, ¿no? Pero insisto, uno podría pensar en estos primeros años Claro. de la obra de Lacan como pues, Lacan freudiano, ¿no? Ya en el seminario 25, bueno, Lacan se despega de Freud. Pero además yo creo que algo que finalmente se tiene que, así lo entiendo, se va a conectar un poco con lo que vienes a charlar el día de hoy, es a la luz de qué está haciendo esa crítica, ¿no? Uh-huh. O sea, a partir de qué lecturas, de qué otros elementos se puede lanzar una crítica a aquello, porque está claro que Freud se ceñía a ciertos elementos también por los elementos con los que contaba él para desarrollar una teoría, ¿no? Uh-huh. Sí, es bien curioso porque también hojas atrás, eso ya no lo voy a buscar, Lacan dice algo así como que la biología de Freud no es la biología que todos entendemos. Yo siempre que leo esa parte digo, pues entonces de qué, y luego lo suelo escuchar precisamente como en defensa de Freud ante las críticas a la biología que son muy comunes, muy recurrentes, de no, la biología de Freud no es la biología, pues me parece a veces es un poco tapar el sol con un dedo, ¿no? Claro. Efectivamente Freud propone algo respecto a la biología, para Freud está muy en el siglo XIX de fundamentar el psicoanálisis como una ciencia cernida totalmente en lo que para entonces se dice las ciencias naturales, claro. entre la biología, ¿no? Por eso estas constantes analogías, como tal cual las dice Freud, entre lo físico y lo psíquico, Sí, ¿no? sí. Nosotros suponemos que hay analogías psíquicas y demás. Y precisamente, bueno, este tema del yo es muy presente en Lacan, ¿no? Lo principal de estos primeros años es el estadio del espejo, que se desarrolla, si mal no falla la memoria, por el 34, ¿no? Y ahí es precisamente, bueno, está esta coordenada que les decía, que Lacan nos propone al leer esa obra de Freud, a partir de estos dos textos anteriores, Más allá del principio de placer y Psicología de masas y análisis del yo, que ya el que nos proponga lo que se conoce como texto social ya es peculiar, que valdría a lo mejor un comentario al respecto. Y por otro lado, algo que le comentaba a Sergio hace un momento, yo estaba leyendo a este filósofo ruso, Kochev, por otras situaciones de mi interés, ¿no? de Bataille, más precisamente. Sabía que algo tenía que ver al respecto con Lacan, sabía que Lacan había asistido a sus cursos, que era muy asiduo a ciertas propuestas. Esto del deseo, es el deseo del otro, pues es algo que está presente precisamente en Kochev y que se
siempre que se trata de explicar se hace esta referencia a Hegel y demás. Sin embargo, por un lado estaba yo con esa lectura y me encontraba también leyendo el Seminario 2 y de repente me voy dando cuenta que Lacan hace calcos tal cual de la obra de Koshiev. Piratita el muchacho. Sí. ¿O sí lo citamos? Sí. No, ahí hay que ver. No lo hubieran publicado en ninguna revista. Ya estaría en la cárcel del plagiador. Pero como luego dirá Lacan, por ejemplo, ya en el Seminario 10, yo tomo lo que necesito de donde sea, ¿no? Claro. En el sentido de que luego a veces muchos todavía psicoanalistas, inclusive seguidores de Lacan, se asustaban de que tomara cosas de Sartre o de Heidegger, por ejemplo, ¿no? Decían, no, eso no. O de Platón o cosas por el estilo. Y Lacan decía, bueno, yo tomo lo que necesito de donde sea. Y también algo al respecto, ahorita se me vino a la memoria, hace Freud, por ejemplo, en Moisés y la religión monoteísta, ¿no? Cuando le dicen, se me escapa el nombre de este antropólogo que cita mucho en Tótem y Tabú, y que dicen, bueno, ya se desmintió esa teoría del antropólogo y hay teorías más nuevas, y dice, sí, pero la que me sirve a mí es esta. Claro. Entonces yo no voy a utilizar teorías que no me sirven. Pues de luego se puede hacer una crítica epistemológica y demás. Sin embargo, pues qué ciencia no utiliza o no se vale de los recursos que mejor le vengan en gana. Qué pensador, ¿no? Uh-huh. Porque finalmente se está pensando algo, ¿no? Y los elementos que de alguna manera vienen a servirnos, pasa como lo que estás haciendo tú, ¿no? Estaba leyendo algo y de repente noté algo y entonces empecé a pensar y entonces empecé a investigar y bla, 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 ¿no? Sí, precisamente como en este aspecto de lo genético. Entonces Lacan no es freudiano porque no sigue esta parte genética de Freud. Entonces Lacan no es freudiano porque no propone que el yo debe de taponear, por decirlo así, o de surgir donde estaba el ello. Entonces, ¿qué tan freudiano es Lacan? Bien, valdría preguntarnos. Ahí lo interesante de cuestionarnos este retorno a Freud, que a veces ya parece una bandera medio superficial, ¿no? Nada más como para dar autoridad a lo que está haciendo, ¿no? Sí. Que también es un malentendido que luego se puede dar, de decir Lacan está diciendo lo mismo que dijo Freud antes, aunque no lo está recordando, pero con esto que ya nos está diciendo Horacio, pues está claro que no es así, ¿no? Lacan no reproduce lo que dijo Freud, por más que en ocasiones tenga esta alucinación de que Freud dijo lo que él está diciendo, ¿no? También. Sí, que precisamente, y más allá de que sea una problemática vieja, por ejemplo, de decir cosas como que la metonimia y la metáfora son equivalentes al desplazamiento y condensación. Y la condensación, cosa que en un primer momento inclusive Lacan llega a explicar así, pero no es del todo cierto, ¿no? La metonimia y la metáfora implican otra serie de cuestiones y de consecuencias que no están presentes en la obra de Freud, ¿no? Porque luego también Lacan le atribuye cosas a Freud. Al revés también. Que me imagino que a todos nos ha pasado que Lacan dice algo de Freud, vamos, y resulta que Freud ni siquiera está diciendo eso, ¿no? Sí. Entonces, por un lado podríamos decir tal cual que bueno, esta famosa discusión y que hemos discutido en otro momento de Freud filósofo y cosas por el estilo, inclusive aquí Lacan lo dice, ¿no? Esa sí la quiero buscar así rápido. Sí, adelante. En donde básicamente Lacan nos menciona que el pensamiento de Freud es un pensamiento filosófico. Algo difícil de... Cuando finalmente Freud decía que repudiaba un poco esa parte filosófica, ¿no? Sí, que también es la problemática propio de la época que va a tener Lacan también, que va a ocasionar esta decisión y demás de la Sociedad Psicoanalítica de Francia, ¿sí? Siempre confundo esa y la Sociedad de París. No sé cuál es la buena y cuál es la mala. Pero dice aquí en la página 146, de la versión de Miller, dicen que Freud no es filósofo, de acuerdo, pero no conozco textos sobre la elaboración científica que sea más profundamente filosófico. Esto hace referencia a pulsión y destinos de pulsión, ¿no? Donde Freud dice esta cuestión de es una mitología, pero ninguna ciencia se fundamenta, nace y ya tiene sus
conceptos cerrados y demás. Ahí está haciendo referencia a Lacan, ¿no? Que es un texto filosófico totalmente. Lo está apuntando Lacan en un texto filosófico. Que les digo, es precisamente las discusiones principales que tiene en su época con los psicoanalistas actuales. Y podemos pensar que hasta hoy día, o sea, finalmente sigue siendo una disputa, ¿no? Sí, entre si podría seguir siendo una utilizar o discusión. no, si mejor las neurociencias puras son las que rifan y habría que dialogar con ellas. Finalmente no es un conflicto que nos exima hoy por hoy, ¿no? Y algo que se me estaba yendo al respecto, no sé en qué momento estaba hablando de eso, pero de que este retorno a Freud no es nada más una cuestión en los tiempos de Lacan, ¿no? Porque hoy cuando hablamos también de alguna manera o se empieza a hablar de esto del retorno de Lacan, podemos hablar lo mismo que estas dos principales banderas que están tanto en Francia como en Argentina bajo los nombres de Miller y de Eidelstein, pues también a lo mejor en determinados momentos proponen cosas similares, ¿no? Dice Lacan y uno va a Lacan y a lo mejor no está tal cual en esos términos, ¿no? Claro. No está en esos términos, pero vaya, eso más que escandalizarnos es algo que deberíamos de pensar, inclusive de alegrarnos de que el psicoanálisis no está estancado todavía en discusiones pues todavía de los tiempos de Freud, que hay discusiones, no quiero decir que tampoco en esto que Freud ya no sirve, ya hay que quemar los libros y demás, sino en el sentido de que siempre hay que estar discutiendo, ¿no? a estos textos. Claro. Entonces, bien dicho con eso de que por lo menos para Lacan Freud es un filósofo, les decía, esta primera coordenada de leer el yo y el ello bajo estos dos textos anteriores, uno de 1920, uno de 1921, y lo otro que les decía, cuando hablamos del yo, lo primero que a lo mejor se viene a la mente, lo primero que asociamos es el estadio del espejo, que Lacan desarrolla por el 34, 35 más o menos, con este estado que... ¿Quién es el que calla a Lacan? Ya se me olvidó el nombre. Jones. Sí, Ernest Jones, Ajá, precisamente cuando está presentando sí, esto, sí. ¿no? Su conferencia, Gran se levanta y... Se acabó el tiempo. Sí. Otro chismecito. y precisamente para esos años hay un curso que se desarrolla en Francia, si mal no recuerdo, creo que es en la École Normale, bueno, en la Escuela Normal Superior de París, de Kochev, que es precisamente el curso de la fenomenología del espíritu. Sí. ¿No? Entonces Lacan asiste, por lo menos hasta donde yo tengo conocimiento, no asiste a todo el curso, porque es un curso larguísimo, es del 33 al 39. Ah, caray. Sí, él asistió un año, me parece, nada más. Ajá. Entonces, ya no nos espantamos con unos meses. Sí, entonces había, bueno, los dividía por años, más o menos como el seminario de Lacan, y iba tomando un capítulo, ¿no? También a eso también me quisiera detener, que este acercamiento de Kochev a la lectura de Hegel, y el mismo Kochev lo dice, se da por medio de otro filósofo, ¿no? De repente todo esto empieza a ser una maraña. Oye, porque yo justo estaba pensando, ¿no? O sea, es el Hegel de Kochev al que finalmente le llega Lacan. Ajá. Pero si estamos pensando ahora en otra triangulación más, pues resulta un tanto más interesante, ¿no? Sí, y para acabarla, pues se vuelve un juego entre un pentágono, si son 5, ¿verdad? Sí. Un pentágono de pensadores muy, muy complejos, porque dice Kochev, lo único que nos ha permitido entender la fenomenología del espíritu, o en otras palabras, lo único que le ha permitido a él entender la fenomenología del espíritu, es Heidegger. Y más adentradamente es el ser y tiempo. Entonces, es a lo mejor medio complejo este sentido de... Pero se va tejiendo. Ajá, es decir, Kochev lee a Hegel a través de Heidegger y... Nomás no me digas que Heidegger lee a través de... Pues, lo más seguro. lo más probable es que sí hay algo de eso, sobre todo a lo mejor remitiéndome a cosas que se vienen así sobre la mente, Parménides de Platón,
Eso es algo muy, muy importante para... Aunque ahorita estoy pensando, bueno, si ya esto es mero que se me ocurre aquí. Si Kojève está haciendo esta apreciación de que la única posibilidad de entender a la fenomenología del espíritu es a través de Heidegger, entiendo que lo intentó leer en Hegel. En hegeliano. ¿No? En hegeliano, y no lo entendió, y luego fue, bueno, al menos podemos pensar que tiene la lectura de Hegel, pero le ayudó un poco a comprender a leer a Heidegger, ¿no? Sí, es que está medio rara la cuestión, porque lo que menciona Kojève, por lo menos en este curso, y de lo que recuerdo, tampoco es que me sepa todo el curso de memoria, es que dice que tanto la fenomenología del espíritu como ser y tiempo son antropologías, ¿no? Es decir, una forma de acceder al ser humano, ¿no? Sí. Acceder al ser humano, pero a través de la fenomenología, algo que dice Heidegger al inicio de Ser y Tiempo, y algo que está presente, o que por lo menos así lee Kojève a Hegel en el título de fenomenología. Dice, eso de fenomenológico es precisamente fenomenológico en el sentido de Husserl, ¿sabe? Para volver un poco, o sea, como se presenta por la experiencia, que eso también ya puede ser algo así muy importante a recalcar, porque hay que recordar que este escrito de el yo, tal como se nos presenta en la experiencia psicoanalítica, la experiencia, ¿no? Está fenomenológicamente ahí presente, aunque luego también hay ahí crítica a la fenomenología, bla, bla, y demás, bueno, a lo largo de la obra de Lacan, pero en un primer momento para Lacan ese acercamiento al yo está mediado por todo este otro centenario y de páginas y de pensadores que por lo menos son tienen fama de ser complejísimos, ¿no? Y que en efecto son complejísimos. No hay que tampoco jugarle al macho, no es como decirlo. Claro, pero creo que todos sabemos, bueno, espero que todos me hayan entendido a qué me quería referir, ¿no? Sí. Entonces se vuelve bien complejo porque por lo menos si quisiéramos hacer una lectura y más o menos, pues no sé si decirlo así, sobre todo teniendo en cuenta lo que estamos hablando, concienzudamente de lo que está hablando Lacan, pues hay que dar ese paso por Kojève, por Hegel, por Heidegger. Y que no es como justamente como lo decías, ¿no? Hacernos los machos y decir, claro, nada más tengo que chutármelos y listo. Bueno, póngase a leer Ser y Tiempo la primera página a ver si se resulta muy fácil, ¿no? Sí, y eso es precisamente donde hay que creo que, a ver si puedo ordenar este pensamiento, que acercarnos a un autor, por ejemplo, estos que estamos mencionando, que son reconocidos por ser famosos, por ser muy complicados, no exime que a los autores que podemos considerar sencillos no está juego. Algo, Lo mismo podríamos decir de Freud, ¿no? Freud parece ser alguien muy amable en lectura, se disculpa constantemente si es que no se está dando a entender o si el lector no ha encontrado lo que le esperaba y demás. Pero de repente, como decía aquí Juan de Dios, en Más allá del principio del placer es un texto complicadísimo porque hay infinidad de referencias a la biología de ese tiempo, ¿no? Y que si uno quiere más o menos tener ciertas nociones, pues aunque sea hay que ir a ver quién era ese sujeto y qué propuso, ¿no? Exactamente. O luego, por ejemplo, ya ven que al final también habla de Platón, bueno, ¿y en qué momento habla de Platón? ¿O por qué si todo venía de biología? O sea, se vuelve todo una cuestión complejísima, pero creo que bien vale la analogía, la similitud de decir que se está hablando de algo de ahí, es todo un embaraño complejo, pero porque el mismo ser humano es un embaraño complejo, ¿no? Sí. Entonces este acercamiento al yo en la teoría de Freud, por lo menos en la teoría de Freud que va a leer Lacan, tiene todo un bagaje teórico impresionante atrás, que a lo mejor podemos indicar así rápidamente como Kojève, pero el mismo Kojève ya se dirige a otros Hegel, y Hegel por medio de Heidegger y no sé qué tanto. ¿Y qué es lo que decíamos? A partir de esa construcción o todas esas redes de alguna manera es donde se va a plantear una crítica, ¿no? Finalmente.
Sí, y donde a Lacan ahí le permite decir que hay un pensamiento filosófico muy, muy fuerte en Freud, mediado por todo esto. Ahí es donde podríamos hablar de estos chismes precisamente que suceden para el tiempo de Lacan, que es lo que precisamente lo empieza a alejar de los psicoanalistas de su época, ¿no? Porque por un lado está toda esta sociedad psicoanalítica francesa. Sí, es así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Que se me va, les confundo esa y la Sociedad Psicoanalítica de París, que es la que funda Lacan, ¿verdad? Sí, correcto. Ahí me pierdo. Que está liderada por Sacha Nast, que precisamente tiene una visión muy biologicista de Freud, ¿no? Y ahí podríamos otra vez discutir de qué se está hablando entonces, qué psicoanalista está más apegado a Freud, ¿no? ¿Lacan mismo o Sacha Nast? Sí, sí, sí. Claro. Probablemente a Freud ni le interesaba a Hegel o quién sabe, ¿no? Eso sí, no estoy seguro, pero ahí a lo mejor ya es un acercamiento, un avance, no sé, de Lacan, algo que incorpora el mismo psicoanálisis y que creo que ayuda bastante, aunque luego precisamente eso va a ser algo muy criticado por Sartre y por Deleuze y demás. Pero bueno, ya me estoy perdiendo mucho en toda esta baramaña vamos de vuelta a Kochev. ¿Qué pasó? Les digo, es precisamente eso, esa crítica al Lacan filósofo, como luego se le denominaba, Lacan renegaba de eso precisamente porque se le decía en un tono peyorativo, ¿no? Un tono de que es menos psicoanalista porque es más filósofo. Ajá. Pero les digo, Lacan asiste a este curso de Kochev, en donde precisamente a día de hoy es igual que los seminarios de Lacan, podríamos decir, es complejo porque es un curso oral, ¿no? Sí. Entonces, de la oralidad a lo escrito se vuelve algo imposible. Además, creo que en realidad solamente se conserva los últimos 2 años del curso tal cual escritos ya por el mismo Kochev. Lo demás son puras notas a lo que accedemos. Y ahí hay algunas notas perdidillas de las que sí tenemos acceso, ¿no? Y aparte todavía, para acabarlo, por lo menos para nosotros hispanohablantes, los libros de Kochev en español son carísimos, ¿no? Si uno busca precisamente introducción a la lectura de Hegel, más de $1,000. Más de $1,000. Creo que es Trota, ¿no? Ajá, sí. Entonces ya se vuelve todavía así como que bueno. Y para terminarla de molar, el PDF está incompleto, ¿no? Tiene hojas ahí que no están. Pero ¿sabes qué? Ahora sí lo puedes encontrar fácilmente en portugués. Bueno, siempre me los manda mi asesor de tesis, Esteban Arellano. Si no lo está viendo. Invertir $10,000 para aprender portugués. Te salvas de invertir más de $1,000 en comprar el libro. Esos textos complicados siempre le digo, asesor, ¿me lo puedes pasar en otra así? Como no, y me lo manda en portugués. Confío mucho en ti. Sí. Entonces ya hay que leer a Kochev en portugués para acercarnos a Hegel en alemán y poder leer a Lacan en francés. Sí, que también estaba leyendo a todos estos autores en alemán, ¿no? Se vuelve toda una cuestión, pues digo, compleja, complicada, también en el sentido de que pues tanto Freud como en este escrito del yo y el ello parece ser una lectura sencilla, como que regularmente se piensa que los primeros seminarios escritos de Lacan son los más sencillos, ¿no? Ya en los últimos es que al parecer estaba delirando, no sé qué tanto, ¿no? El psiquiatra necesitó un psiquiatra, como le decía Heidegger, precisamente, y demás. Entonces, es bajo estas dos nociones precisamente que Lacan, retrocedernos unos cuantos textos en la obra de Freud y todo este bagaje de Kochev y todo lo que ello implicaría para poder acercarnos a lo que Lacan va a elaborar como el yo, ¿no? Wow. Que si se fija, que si recordamos más bien, hablar del yo es hablar de una identificación. Claro. Y algo que por lo menos en francés le va a permitir a Lacan hacer una distinción entre el famoso moi, si mi pronunciación no me falla, y el je. Y ahí también es un trabajal para nosotros hispanohablantes. Si no hay otra forma de decirle, tal cual, una traducción. Claro. Entonces, ahí les digo, en este seminario hay que tener bien en cuenta primero la tesis principal de Freud en psicología de más allá análisis del yo.
Les digo, es básicamente la psicología social, es lo mismo que la psicología individual, que es básicamente lo que propone, palabras más, palabras menos, Lacan un poco, que es el yo, ¿no? El yo, el discurso del otro. Bueno, sí, a grosso modo, ¿no? Ajá, la imagen y demás, bla, bla, bla. Pero entonces el yo no es el sujeto. Y también ya estamos hablando de la postura que está asumiendo Lacan precisamente también dentro de la filosofía, ¿no? Totalmente en contra de Descartes, que viene esta famosa frase, o esta famosa cita de Lacan, que va a decir, el yo no es donde yo pienso, ¿no? Más bien el yo es donde no pienso. Esa descentralización. Ajá, la descentralización del sujeto. Entonces, también aquí valdría preguntarnos qué acercamiento del mismo Lacan tiene a Hegel. Ya mencionamos que está de Cochet, pero entonces la historia tiene un final y básicamente para Hegel ese final es con la entrada de Napoleón a su ciudad, que estaba sucediendo mientras él rescataba su escrito y así todo muy heroico y demás. Pues de alguna manera no se trata del fin de la historia, no se trata de esta tesis principal en donde la filosofía va a dejar de ser, en Hegel, donde la filosofía va a dejar de ser una búsqueda de la sabiduría y se vuelve una ciencia misma al poder acceder a esa filosofía. Es decir, por lo menos para Hegel, por primera vez en la filosofía, se tiene un acceso a la sabiduría. Hegel va a hacer toda esta lectura de que la filosofía, como su mismo nombre nos lo indica, ser un amante de la sabiduría, por lo tanto se está en falta de la sabiduría, pero en ningún momento obtenemos ese acceso a la sabiduría, en ningún saber filosófico, claro. Inclusive en ningún saber propiamente dicho, para Hegel hay un acceso total a la sabiduría, sino que esa sabiduría siempre está puesta en lo trascendente. Y hace esta lectura, una lectura dialéctica. También una palabra muy, muy, muy importante para Lacan, porque para estos primeros años es precisamente el psicoanálisis es una dialéctica. Ahí me voy a permitir leerles esto rápidamente. Bueno, que ya había tomado apuntes de en qué páginas les quería leer. Fabuloso. Exactamente. A que vean que está preparado, ¿no? Miren, aquí en la página 347. Bueno, no veo por dónde cortarlo, voy a leer todo el párrafo. Dice, la vida es eso, un rodeo obstinado, por sí mismo transitorio, caduco y desprovisto de significación. ¿Por qué razón en este punto de sus manifestaciones, llamado hombre, algo se produce que insiste a través de esa vida y que se llama sentido? Nosotros le decimos humano, pero ¿es esto tan seguro? ¿Es tan humano el sentido? Un sentido es un orden, es decir, un surgimiento. Un sentido es un orden que surge. En él una vida insiste en entrar, pero él expresa quizás algo que está totalmente más allá de ella. Pues cuando vamos a la raíz de esa vida y detrás del drama del paso de la existencia, y aquí es así lo importante más allá del principio del placer y por lo que Lacan nos está diciendo, antes de leer el yo y el ello y estarnos diciendo que hay que fortalecer al yo, hay que irnos más allá del principio del placer. Dice Lacan, muy muy inspirado en Freud, solo encontramos la vida unida a la muerte. Y esto al respecto de la dialéctica que les mencionaba. A esto nos conduce la dialéctica freudiana. Entonces, aparte de todo esto, Lacan está diciendo que hay una dialéctica. Sí. Pone a jugar términos, ¿no? Sacado de la fenomenología, con su lectura de Freud. Finalmente decanta en esto de la dialéctica freudiana. Y el sentido que aparece incluso desde la interpretación de los sueños, como interpretar es dar sentido, ¿sí? Desde esta óptica que ya implica de alguna manera ese propio sinsentido de la vida, ¿no? Y es bien poético la manera de esa dialéctica, ¿no? Muerte y vida. Que es precisamente donde estaría jugada la dialéctica freudiana, como lo va a decir Freud, aunque desde luego aquí es donde podemos de nuevo preguntarnos, bueno, ¿qué tan freudiano es Lacan? Pues Freud nunca había dicho dialéctica. Probablemente en el momento en que le hubieran dicho, el psicoanálisis es una dialéctica, he dicho, no.
se hubiera peleado con Lacan igual con Jung y demás, ¿no? Es precisamente ahí como que esto que empieza a hacer, a meter Freud en la obra, Lacan en la obra de Freud, y que nos permite una nueva lectura precisamente, que es lo que nos está diciendo Lacan y que propone aquí precisamente. Es otro tablero, ¿no? Completamente. Es una propuesta para posicionarnos de forma distinta, ¿no? Que justamente el proceso dialéctico siga, ¿no? Y que es esto que insiste tanto Lacan. Espero que cuando se acerquen a los textos lo vean bajo esta mirada. Entonces, insisto, ahí Lacan ya nos está proponiendo otra. Es interesante porque lo podemos llevar justamente a todo lo que nos están escuchando y no solamente dentro de una disciplina psicoanalítica, sino cualquiera que se acerca a un saber, es una clave de lectura bastante importante, ¿no? Cuando generalmente el acercamiento más intuitivo sería como, es que tengo que saber exactamente lo que dice el autor, porque lo que dice el autor entonces tengo que absorberlo yo para poder dar cuenta de algo que es verdadero, ¿no? Que precisamente pues uno de los primeros pasos para hablar de que uno está haciendo pensamiento tal cual es como que irse desprendiendo de nada más repetir, ¿no? Exactamente. Como que ya ir metiendo lo propio o criticando meramente al autor. Atreviéndose, ¿no? A ver las inconsistencias, a ver los sesgos. En una obra como la de Freud, que venía justamente haciendo descubrimientos, proponiendo cosas, seguro que deben encontrarse ciertas incongruencias, ciertas cosas que no checaban, que él mismo decía tal vez esto y luego después no, que él mismo incluso lo mostraba, pero seguramente también hay cosas que no dijo, ¿no? Y que ahí están. Sí, infinidad de notas a pie de página, ¿no? Y esto me resuena mucho y lo veo de una manera muy admirable, este trabajo intelectual del que hemos estado hablando, ¿no? De esta lectura que se puede hacer a distintos textos y finalmente decantar en una propuesta, que finalmente es lo que has hecho tú, Horacio, ¿no? A platicarnos esto. A través de tu lectura de Bataille, llegaste a Cochet, pero al mismo tiempo estabas leyendo a Lacan y dijiste, aquí hay algo. Sí, y por lo menos a mí se me hace bien apasionante e interesante, como que, precisamente es como empezar a leer a Lacan de otra manera, ¿no? A partir de lo que está sucediendo en su época, que, no sé si ya lo apunté, que precisamente Lacan en este seminario nos hace ese señalamiento principal. Hay que acercarnos a la obra de Freud, pero por lo que está sucediendo también en el tiempo de Freud, que es precisamente esto que sucede respecto a la biología. Ahorita se me van muchos nombres de los biólogos, eso cuando estaba haciendo la tesis sí lo traía muy en mente. Pero lo que sucede con los biólogos precisamente para poder, esto que Freud dice de la vida persiste y demás, dice Freud, bueno, es que precisamente en las células hay una parte, para ese momento era como la propuesta del ADN, que siempre se mantiene en los seres humanos, ¿no? Que es lo que siempre llama a reproducirse y demás. Bueno, eso estaba presente en la biología de ese momento. Y con esa clave de lectura podríamos decir que el psiquiatra no estaba tan perdido, ¿no? o a lo mejor, no sé qué les parezca, que estaba perdido pero precisamente el estar perdido permitió otra lectura, ¿no? Claro. Porque a lo mejor estar muy encontrado, tener demasiado sentido, luego provoca los sobreentendidos. Precisamente el decir... lo que nos encontramos muy comúnmente en las universidades, inclusive en las preparatorias que se suele hablar de psicología, cierta caricaturización del psicoanálisis, ¿no? Te quieres acostar con tu mamá y quieres matar a tu papá y cosas por el estilo. Bueno, es que ya hay texto de psicoanálisis salvaje y ya deja muy claro Freud que tampoco es enchila mi otra y hay que estudiar. Sí, pero precisamente como que a veces ese sobreentendido es como de ¿para qué leo, no? Claro. Yo ya entendí con lo que me explicaban hace 20 años respecto al psicoanálisis. Y que hay algo que también me resuena ahorita que estamos planteando todo esto, y que justamente si pensamos en el espíritu freudiano, en este nuevo descubrimiento, abre un campo de estudio, propone nuevas lecturas a fenómenos que estaban ocurriendo, ¿no? Y que la medicina y todo esto que conocemos no alcanzaban a dar explicación, y abre todo este abanico de posibilidades, pero justamente lo abre a partir de lecturas varias, ¿no? De la filosofía, aunque le pese a él mismo,
de la medicina, de la neurología, de toda su experiencia incluso en laboratorios, Claro. Después en lo clínico y demás. Y luego, tal vez, la bronca es que nos conformamos con leer la obra de Freud. Uh-huh. Sí, recuerdo mucho, aprovechando que está aquí Juan de Dios, que en algún momento ofreciste una charla de lo pesado que es, bueno, no recuerdo si utilizaste esa palabra, pero lo complicado que es trabajar en psicoanálisis, no adorando la obra de Freud, ¿no? Claro. No teniendo casi la imagen aquí en un collar de Freud y de sacarla cada vez que digamos Freud. Y si me equivoco por mi culpa. Ajá. O sea, que precisamente a veces estas idolatrías no nos permiten ver ni siquiera lo rico de la obra en general. Claro. Y me parece, aprovechando ahí, que precisamente, bueno, ahí lo dejo con una tachuela, pero esa dialéctica, retomando esto de Hegel, esa dialéctica de Hegel, dice Khrushchev, que no es que Hegel haga dialécticas, sino que Hegel, a partir de que, por lo menos para Hegel, es el fin de la historia. Bueno, ahorita a lo mejor ahondo un poquito en qué es eso del fin de la historia. Precisamente le permite ver que la humanidad siempre se ha manejado como una dialéctica. Y todos nos enseñan más o menos en la prepa que la dialéctica es, hay una tesis, hay una antítesis y todo deviene una síntesis, ¿no? Va más o menos por ahí, pero en otros términos también Hegel lo va a manejar, y esto a lo mejor ya nos va a resonar a términos psicoanalíticos. Hay un ser dado, hay una negatividad, y esos dos elementos se juegan para poder dar más o menos la síntesis. Hay un ser en sí, hay un ser para sí, y ya va a surgir el sabio, por lo menos en Hegel. ¿Qué es esta idea, por ejemplo, de lo humano no es lo natural, ¿no? O sea, finalmente hay un... Exactamente, porque inclusive cuando está hablando Khrushchev del deseo humano, dice, está lejos del deseo del animal. Precisamente el mundo humano es que vamos allá, más allá de lo natural. Hay un ser dado, hay un ser natural que también, claro, no lo podemos tampoco quitar, ¿no? Y eliminar del mapa. Que precisamente es esa línea que maneja Hegel como el ser natural, el ser dado. En otras páginas dice el ser natural también, o el ser en sí. Es eso que ya nos está dado, o para irlo ya aterrizando en ideas de Lacan, es el yo. Esta ficción que nos creamos del mundo natural. No es verdad. Esta ficción que tenemos, o la ficción del yo totalmente, o como también dice por aquí, ya no lo voy a buscar para no perder tanto tiempo, Lacan dice algo así como que la única locura es creer que el yo existe, y precisamente ese yo es el que no permite salir del síntoma, no permite salir del malestar. Por eso Lacan alza la voz cuando dicen hay que fortalecer el yo, ¿no? Lo ve como deplorable, no. Como también en algún punto dice, fortalecer el yo es como pulir la esfera. Claro. Otra vez creer que este sujeto completo y no mitológico existe y demás. Ahí ya más o menos, no sé si se vaya ya sentando la idea después de todo el rodeo y demás, que precisamente ahí es a donde apuntaría este ser dado, este ser natural, o este yo. El yo, por lo menos como nos lo va a plantear Lacan, no está presente o no es que nosotros lo creemos, ¿no? Ya es un ser dado, viene del otro. O como va a decir Freud, y de ahí la importancia, me parece que Lacan nos remita a esos textos, donde Freud va a decir en Psicología de Masas y Análisis del Yo, que ya el título nos indica bastante. Sí. El yo es la viva voz de la cultura. Inclusive esto está muy lacaniano. Sí. Es la viva voz de la cultura. Si lo queremos en otro término ya más lacaniano, la viva voz del otro con mayúsculas. Claro. Freud dice que es la viva voz de los padres, de la escuela y demás. Es eso que se nos va planteando y se nos va moldeando, que así somos. Que incluso me hace pensar justamente en el título de otra gran obra, que es El malestar de la cultura, ¿no? Donde también podríamos decir está jugada esta dialéctica de la pulsión de Eros y la pulsión de Marte.
Por lo menos así creo que lo leería Lacan. Sí. ¿O así lo lees tú? Así leo a Lacan, más bien. Así lee Lacan a Horacio, ¿no? Y precisamente como que esta dialéctica, estos dos elementos, pues por un lado está lo ya dado, lo natural, pero entonces por otro lado está lo negativo, o la idea de la muerte, y ahí está precisamente la otra idea, o el otro punto, el otro texto que nos llama a leer Lacan, que es más allá del principio del placer, que es esto que insiste, esto que no se conforma con la ficción del yo. Que va más allá incluso, ¿no? Que es ahí también esta crítica de Lacan. ¿Vamos a apaciguar nada más eso? O como me parece a mí muy bello, no sé qué les parece a ustedes, cuando dice en la dirección de la cura, vamos a ser nosotros corderos del dios negro Eros, vamos a ser pastores del dios Eros negro, no recuerdo bien cómo lo dice. Bueno, hay algunos que les conviene. Sobre todo las figuras de poder. Sí, básicamente. Y que también ahí podemos ver lo subversivo, lo llamativo, claro. lo importante, o no sé. Por lo menos a mí me parece muy bello como esta parte del psicoanálisis, ¿eh? Todo eso que está centrado en lo negativo. Perdón, Sergio. No, solo iba a mencionar que precisamente en la cita que nos acabas de leer, Lacan definía eso como lo humano, ¿no? Uh-huh. Precisamente ese duelo con la muerte. Sí, y que ahí es en donde estaría desde Hegel, desde Cochet, Hegel, Heidegger y demás. Hay que recordar, por eso es muy importante mencionar a Heidegger, ser para la muerte. Estar enfrentados a la muerte o la asunción de la muerte. Que también ahí hay algo muy interesante. Bueno, yo me emociono mucho con él, pues les digo, yo me estaba bien emocionado cuando estaba leyendo todo esto, pero por ejemplo, algo que empieza a aparecer en el seminario 7 y 8 como la segunda muerte en Lacan, esto de que hay una muerte biológica y hay otra muerte que es precisamente la asunción propia de la muerte. ¿De qué muerte estamos hablando? Pues del ser natural, del ser dado, claro. Del yo, que precisamente para que pueda haber algo de movimiento, algo de cambio en la vida psíquica del sujeto, algo tiene que morir, y ese es el yo. Y que podríamos instalar esta fórmula subversiva, ¿no? De esto de donde habíamos hablado de donde hay ello, hay de venir yo. Ajá. Tal vez donde venga yo, habrá que matar esa también o morir, algo así de también debe morir. También debe morir, para que finalmente haya posibilidades de que devenga otra cosa, ¿no? Uh-huh. Me acuerdo un poco, y lo acabamos de publicar, bueno, falta un poco para publicarlo. Esto es otro puenteo que finalmente nos llevaría a otras cosas, pero solo como apunte, la propuesta que nos hacía Elena Bravo con la relación que establecía ella entre Nietzsche y Freud en alguna coordenada que nos daba, con onda de la estética de la existencia, ¿no? O sea, y martillazo a los ideales, a que uh-huh. cayera todo eso para que finalmente, uh-huh. o esta idea nietzscheana de dos naturalezas, ¿no? Lo que hicieron de nosotros y lo que deviene después de que caiga esto, ¿no? Uh-huh. Sí, que precisamente ahí es donde estaría ese segundo elemento jugado en la dialéctica de Hegel, que es precisamente el trabajo. Ahora, hablar de trabajo actualmente pues nos remite a la producción capitalista, sí. Y demás, ¿no? Pero inclusive también a lo mejor puede haber este malentendido cuando hablamos de producir en psicoanálisis, pues no es producir algo para el amo, ¿no? Claro. Sino es un producir propio del sujeto. Que bien cabía señalar que no es que el sujeto de repente cree de la nada, ¿no? Sino con eso mismo dado, ¿qué se puede hacer? Sí, eso es lo interesante de la dialéctica, justamente, ¿no? No hay una producción espontánea de cero, sino justamente a partir de esto que hemos venido hablando. Sí, y básicamente como que ahí es donde, si recuerdan hace un momento les decía esta dialéctica freudiana, donde está la pulsión de, bueno, ahí dice vida y muerte, pero es la pulsión de Eros, por lo menos en estos primeros años de Lacan, y la pulsión de muerte. ¿Qué muerte? Pues la del yo. Irnos desdibujando el yo, y ahí es precisamente con que esta otra mirada que nos está proponiendo Lacan no es fortalecer al yo, al contrario, es matar. Sí. Ajá. O más bien permitir ver el agujero, permitir ver ese agujero. Que puede ser una posición bastante angustiante, ¿no? Pero evidentemente lo que pueda devenir de esa angustia es lo interesante. Por un lado es como pensar en ese sinsentido, ¿no?
es preferible tener un sentido seguro, aparentemente en la primera intuición, y si pensamos en la vida sin sentido, puede ser angustiante, pero lo que deviene es producción de, ¿no? Sí, que ahí es creo que está lo interesante, lo que hay que rescatar, lo que hay que el llamado al acercamiento. Bueno, mi interés es la filosofía, pero el llamado a todo lo que está alrededor de Lacan, de Freud, de lo que está surgiendo actualmente en el psicoanálisis, ¿no? Que están tomando. Por ejemplo, Eidelstein nos llama mucho a leer a Bauman como una novedad. Bueno, pues sí, que está sucediendo en el mundo, ¿no? Los malestares van cambiando y demás. Pues es que hay tanto que leer, pero lo interesante es que justamente como no nos alcanza una vida para leer, pues puede haber más propuestas, ¿no? Que vengan de otras latitudes. Sí, y es pues les digo, es esa dialéctica que rescata Lacan, que por lo menos está presente durante mucho tiempo. Yo la he llegado a ver hasta el seminario 10, ya más adelante la verdad no he visto hasta qué punto. Desde luego hay que recordar que en el famoso seminario 7 Lacan revisita toda su obra. Hay que ver qué se revisita, pero estas son nociones que nos permiten ir viendo qué es lo que está construyendo Lacan, y que por lo menos para Lacan yo, tal cual como lo dices, es una ficción, y como ficción, para que el sujeto pueda hacer algo con su síntoma, pues hay que hacerlo a un lado, hay que matarlo, hay que agujerearlo y demás. A lo mejor puede, no sé qué les parezca, ahorita ya que lo digo es así como que pudo haber sido resumido en 3 frases, que tiene un bagaje teórico atrás. Sí, claro. Y bueno, desde luego me dejó infinidad de cosas por... Pero fíjate, a mí me gusta mucho de alguna manera, porque finalmente respondes a una pregunta muy concreta, que cualquiera que se inicie o haya leído un poco a Lacan, se encuentra el nombre de Kochev, ¿sí? Y muchas veces estamos perdidos en eso, no sabemos muy bien de dónde viene, no sabemos muy bien a qué se refiere, únicamente sabemos que existe esa relación, y tú logras dar muy bien esas directrices, es decir, Lacan puede haber tomado esto y esto, en el seminario lo menciona de esta manera, y finalmente lo que adviene ahora que lo estamos hablando, es precisamente ahora cómo se incorpora en la teoría psicoanalítica. Y que de alguna manera también, por ejemplo, esto que según yo era lo central y ya se me andaba olvidando, a ver. Es que por lo menos al final de Hegel está el reconocimiento mutuo entre el mundo social y el mundo individual. Hegel propone así, ya a día de hoy lo podemos ver así como es que estaba pensando y demás. Bueno, el futuro o el presente, el futuro de él nos da esa libertad, obviamente no es así, pero para Hegel, por ejemplo, Napoleón representaba el espíritu encarnado, ¿no? Ese espíritu, en tanto Napoleón era reconocido por todos, ¿no? No había una problemática social individual, que también está presente ahí en Hegel. Las problemáticas entre el amo y el esclavo surgen precisamente porque no hay un reconocimiento, que es el deseo humano fundamental en Hegel, por lo menos el Hegel de Kochev. Y que aquí me parece bien importante que en estos años Lacan reconoce que el final del psicoanálisis va muy por esa línea, va muy en la línea de hacer un reconocimiento de que el final del psicoanálisis es un reconocimiento. Esta línea ya implica una noción que habría que revisitar estos textos sociales y sacarlos a mí me parece que están en un cierto olvido clínico. Olvido clínico en el sentido de que cuando queremos hablar de lo que sucede en la sociedad, pues sí nos remitimos a esos textos, pero parece que para la clínica no tienen utilidad o demás. Cabida. Les leo estas dos citas. Esta está extraída de la página 317. A partir del momento en que el deseo ya entró ahí, está capturado de cabo a rabo en la dialéctica de la alienación. El yo está alienado. Y ya no se expresa sino en el deseo de reconocimiento y en el reconocimiento del deseo. Bueno, aquí tengo mi apunte que ahí está totalmente Hegel, ¿no? Pregunta Lacan, ¿por qué se trataría de la muerte? Dejo esto en el límite de su pregunta, que me prueba que entendió lo que he dicho. Está hablando Lacan precisamente, si más o menos vamos siguiendo
lo que él nos ha propuesto, ¿no? Para poder acercarnos al yo hay que acercarnos a la pulsión de muerte y de que lo que muere es el yo, que es lo que nos permitiría como otro quehacer con el malestar. Y cuando hablas de este final, ¿es un final de análisis? Sí. En ese reconocimiento de que pues ese malestar no esté como coartado, privado, reprimido y demás, ¿no? Sino un reconocimiento propio, un reconocimiento del deseo. En estos primeros seminarios para Lacan, el ideal del psicoanálisis, muy contradictorio a lo mejor se suena, está en que el sujeto se reconozca que tú eres eso. En el seminario uno inclusive dice eso, ¿no? El ideal del psicoanálisis es que el sujeto reconozca que tú eres eso, que todo eso, o como en Dora, que se nos remite mucho, perdón, me quedé se nos remite mucho eso de que qué es lo que la queja del malestar a Dora, ¿no? ¿Qué papel tiene él ahí? Hay algo de Dora también en eso que la queja de todo este drama, ¿no? Claro. Como en otra cita que les leía, que hay más allá del drama. Y en esta otra parte, insisto también del reconocimiento. Bueno, aquí yo creo que me equivoqué porque no está. Pero en ese, insisto, del reconocimiento del sujeto, o del reconocimiento del síntoma en el sujeto, que vendría tras la muerte del yo, y nada más tras la muerte del yo. Pues dejas en realidad bastante reflexión, bastantes coordenadas para adentrarnos de forma diferente, Horacio. Y me parece, si no me equivoco, Sergio, pues que el tema da para más de un episodio. Entonces, pues se me hace que aquí mismo en el programa ya te vamos a conchabar para que nos visites en otra ocasión, porque se han surgido muchos temas, ¿no? Por ejemplo, esto último del fin de análisis, sí, que es un también tema finalmente también bastante extenso, bastante para pensarse, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero todo lo anterior finalmente, y eso es solamente pensando en un interlocutor de Lacan, que serías Kochev, ¿no? Sabemos que la obra de Lacan finalmente están inmersos muchos otros filósofos y muchas otras disciplinas que ya conllevan muchísimo más estudio, lectura y demás, ¿no? Uh-huh. Me gustaría leer esto último, adelante. Más que es con lo que justamente quería cerrar todas estas como, no sé si decirlo así, pequeños apuntes como para la lectura y demás. Lo que insiste para ser satisfecho no puede ser satisfecho sino en el reconocimiento. El final del proceso simbólico es que el no ser llegue a ser, que sea porque ha hablado. Entonces en el mismo hablar hay algo de muerte, ¿no? Por lo menos en esto que nos está planteando Lacan en estos primeros años. Sí. Y que al final, tú lo dijiste, lo que queda pues ver es ese síntoma, ¿no? Uh-huh. De alguna manera. Es que eso me hace pensar también en la parte que decía finalmente Horacio, que se olvida, ¿no? Esta parte de podemos estar en lo meramente teórico, pero olvidamos la parte clínica. Y ahorita no sé si por ahí el apunte que voy a dar se salga un poquito, pero lo pienso así. O sea, el paciente, imaginemos el paciente que tú le preguntas, bueno, ¿y por qué crees que pasa eso? Y el paciente puede decir, pues no sé, casi diciendo, pues por eso estoy aquí, ¿no? Para que usted me diga qué. Y uno asume que él no sabe. O sea, yo asumo que la pregunta no va a tener una respuesta en el sentido de que yo sé que tú ignoras eso, pero habla, ¿no? Uh-huh. Finalmente, y ese habla está por fuera justamente de lo que sé que aparentemente sabes, pero que de alguna manera no captura aquello, ¿no? O eso. Sí, que precisamente es esta parte que les decía muy, muy recurrente de Lacan, que precisamente es como una contraparte de lo de Descartes. Si Descartes funda todo este campo del yo en lo que básicamente funda la modernidad y todo lo que vivimos actualmente, Lacan nos va a decir, bueno, es que el sujeto es donde no piensa, claro. O donde no es yo, lo que solemos escuchar mucho, ¿no? Ay, ni yo sabía eso, ¿no?
bueno, siempre lo supe y demás. No sabía que venía a decir todo esto en la maldita sesión. Sí. Y bueno, realmente esa es la invención también lacaniana, de alguna manera, esta clave de lectura que finalmente también Horacio nos viene a compartir, ¿no? Ese trabajo que cada uno de nosotros viene a hacer de manera individual y claro, luego formamos estos pequeños grupos donde seguimos compartiendo. Y pues bueno, Juan de, ¿algo más antes de terminar? No, pues finalmente agradecerte, Horacio, por esta gran momento, una charla bastante interesante y no es mentira, ojalá y nos puedas acompañar en otro episodio, extender este u otros muchos temas de interés que evidentemente surgen y yo solo te pediría por ahí que como dijimos, ¿no? Además de charlar de psicoanálisis, la propuesta de Devenir, al menos en toda la plataforma de Devenir y no en excepción en esto del podcast, al menos en el podcast específicamente, ser una plataforma que también dé espacio a otros proyectos de aquí mismo del Estado. Y en ese sentido me gustaría que cerráramos un poquito con que nos digas de la asociación, ¿no? En la que tienes este movimiento aquí en el Estado de Durango y que las personas puedan de alguna manera conocer que de mil y un formas estamos siendo olas también aquí en Durango, pero que nos platicaras a grosso modo de la propuesta, ¿no? Bueno, pues primero al contrario, ¿no? Agradecer la invitación, siempre es un gusto, sobre todo discutir con alguien del rancho, ¿no? Aperturar esos espacios, las líneas de diálogo totalmente. Yo encantado de estar aquí las veces que sean necesarias. Y respecto a Hegel, pues quedan, Lacan, Hegel, Kojève, Heidegger, queda mucho, ¿no? Inclusive yo les decía al principio, lo que más solemos escuchar es el discurso, el deseo es el deseo del otro, y relacionado a Hegel, pues también ahí está en el aire. Hay muchas cosas respecto al reconocimiento, la dialéctica del amo y el esclavo, que luego va a aperturar los 4 discursos, que también ahí está jugado. Y yo decía un poco que aquí está al inicio de los seminarios, pero eso sí continúa hasta el final, ¿no? Como esa cita del seminario 24, en donde Lacan dice algo así como que Platón a lo que nos llama es a no llenar nuestros no ser con nuestro ser, un poco a no llenar el vacío con el yo, a lo mejor en otras... Ya ni Hegel, Platón. Que luego también Platón es ahí un punto muy importante en Hegel y bla, 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 ¿no? Entonces sí, quedan muchos asuntos pendientes ahí en esa lectura. Son, yo diría, claves, más o menos como de lo que está hablando ahí, que el mismo Lacan va dando, ¿no? No creo yo que sea algo novedoso, pero que ahí está yo más o menos he creído que voy siguiendo lo que Lacan va proponiendo. Y bueno, del trabajo que hacemos acá, acá también en Durango, ya creo que en el 2017, que son 6 años, creo que ya van a ser. Sostener un proyecto 6 años, cualquier. Sí, ahí está. Lo titulamos en ese momento Asociación del Estudio de las Ciencias Humanas. Últimamente ya no me agrada tanto el nombre. Y también hemos llevado un poco a cabo ciertas actividades, ¿no? Una revista que ahí está ya medio en pausa, casi muerta, pero tiene que morir para que para resurgir cosas. Por ejemplo, actualmente llevamos a cabo algunos grupos de estudio enfocados en filosofía, en psicoanálisis. Constantemente hay seminarios enfocados en psicoanálisis, en filosofía, en otros discursos y demás. Que de alguna manera siempre que hablo de estas cuestiones o ante invitaciones, recuerdo eso de Freud, cuando decía que si bien al principio él se sentía muy solo, el mismo psicoanálisis lo fue acercando y haciendo lazos de buenas amistades, ¿no? Y de alguna manera pues he comprobado eso. Entonces sí, ahí está la asociación, ahí está en Facebook, en Instagram, creo que también hay Twitter, ni recuerdo. Creo que también tiene canal de YouTube. Ahorita sí estoy un poco perdidón, pero sí, ahí llevamos a cabo distintas actividades, y pues tratando un poco de aperturar el diálogo en Durango, que no está tan dialogado. Tan abierto al diálogo, ¿no? Ya lo sabemos.
Pero sí, agradecer la invitación, ¿no? Muchas gracias. Yo con todo gusto, aquí las veces que sean necesarias. Es un gustazo como siempre, Horacio. Realmente pues sabemos de tu trabajo y nuevamente logras impresionarnos. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos vieron, escucharon el día de hoy y estén al pendiente para nuestros próximos episodios. Nos vemos en el siguiente.